Muchas gracias, doctor Estañol. Ya se habló de la evidencia experimental, ahora nos ocuparemos de la evidencia probabilística, esta evidencia que da cuerpo a lo que ahora denominamos epidemiología clínica. Y me enfoco particularmente al nacimiento de esta evidencia probabilística. Nos vamos a París, en el siglo XIX, y en París, entre otras cosas, este París postrevolucionario los primeros años del XIX, se caracterizó, desde el punto de vista médico, en dos situaciones que vale la pena resaltar. Uno, se habían construido grandes hospitales, había varios hospitales en París, no solamente en París, en varias capitales de Europa, en donde se concentraban grandes números de enfermos. Y de tal manera que también había muchos médicos, viendo muchos enfermos, se hicieron muchas descripciones de muchas enfermedades y de las diversas manifestaciones de las enfermedades. Múltiples historias clínicas, miles de autopsias, muchas correlaciones anatomoclínicas. Y esta vida hospitalaria le dio otro toque, otro espíritu a la medicina clínica. Y la otra cosa que llama, y es ya toda una anécdota, es que particularmente en Europa, en Francia, se acentuó la práctica de la sangría como una medida terapéutica. Y es una medida que ya tenía 2000 años, lo hacían los médicos en la antigua Grecia, siguiendo los conceptos de Hipócrates, de los 4 humores, ¿sí? La eucrasia, la salud, era que hubiera un buen equilibrio entre la bilis amarilla, la bilis negra, la flema y la sangre, que era el humor caliente. Y cuando había este desequilibrio, por exceso de sangre, ¿sí?, había que hacer una extracción de la misma. Y esto se acentuó en París en esa época. Hay quien dice que seguía a la ideología dominante y nueva, postrevolucionaria. Había que liberar al enfermo, era una explicación libertaria. En contraste a no hacer la sangría, dar un tratamiento, un remedio sintomático, lo cual favorecía la autocracia de la enfermedad. Entonces había una armonía con el pensamiento político y revolucionario de la época. Pero también fueron los médicos que pugnaron por hacer estas prácticas, las impulsaban, las sugerían, las practicaban como un ejemplo. Y uno de ellos fue este médico François Broussais, que, como ustedes saben, fue un médico muy influyente en la práctica francesa, una gran autoridad, un verdadero líder de opinión. Y él practicaba mucho las sangrías y las recomendaba y las procuraba para que los colegas la hicieran. Broussais era de los que pensaban que muchas de las enfermedades eran procesos inflamatorios inespecíficos y por eso daba fiebre, pero que ese proceso inflamatorio podía localizarse en ciertos órganos. Si había tos, la inflamación estaba en el pulmón; si había dolor abdominal, estaba allí el proceso inflamatorio. Y entonces había que, en esta plétora, exceso de sangre, del humor caliente, había que sacarlo como una medida antiflogística. Y como lo muestra este cuadro, gentes como Broussais decían a este paciente: sangría, dieta ligera, diurético, emético, purga.
y esas eran las terapéuticas. Y eran terapéuticas incontestables, no se podía poner en duda. Era un dogma impuesto por las autoridades médicas de la época y que se seguía de generación en generación. Y eran tantas las sangrías que se hacían en París que no alcanzaban los médicos. Y entonces importaron o echaron mano de las sanguijuelas. Se dice que en 1873 se importaron 43 millones de sanguijuelas para hacer estas sangrías. Y aquí es donde aparece nuestro héroe, el doctor Pierre Louis, que lo podemos considerarlo como el padre de la epidemiología clínica. Y Pierre Louis estudia medicina en Francia, en París, y en esa época, 1812, la Gran Armée, las tropas de Napoleón, invaden Rusia. Y él, con este espíritu aventurero, al poco tiempo se va a trabajar y a ejercer medicina en Odessa, en Rusia. Y allí, en Odessa, le toca vivir una epidemia de difteria que lo impacta. Él se siente impotente de no poder entender lo que estaba pasando en la población con esta terrible epidemia. Decide regresar a Francia y se va al hospital de la Charité. El hospital de Charité era el hospital de los reyes. Fue allí en la Charité donde Laennec inventó el estetoscopio, donde todo el arte de la auscultación allí se desarrolló. Un edificio que lo tiraron hace como un siglo y hicieron ahora lo que es ahora la Facultad de Medicina, allá a un costado del Palacio y de los Jardines de Luxemburgo en París. Y allí Pierre decide, más que practicar clínica, decide obtener toda la información que se estaba creando en ese gran hospital con tantas observaciones de enfermos y de relaciones anatomoclínicas, juntarlo, y desarrolló todo un método numérico estandarizado y muy bien sistematizado. Y así él hizo descripciones muy interesantes sobre la fiebre tifoidea, sobre la tuberculosis. Pero lo que más nos atañe es que justamente quiso saber si realmente estas sangrías ofrecían un beneficio a los enfermos. Hace una investigación que la publica en los Archivos Generales de Medicina. Esta es una fotografía de la publicación original. Y él establece una pregunta, incluso una hipótesis de trabajo. Y él escribe en este trabajo: para conocer si las sangrías efectivamente ofrecen un beneficio en la neumonitis, habrá que demostrar, estando todo lo demás igual, que a quienes se sangra tempranamente les va mejor, se recuperan más rápido, se mueren menos, que quienes son sangrados tardíamente, tomando en cuenta la influencia de la edad o de alguna otra circunstancia en los efectos de la sangría. Vean, un grupo intervenido, ¿sí?, en donde se espera el beneficio, un grupo control, que fue los que sangraron tardíamente. No podía tener pacientes que no se sangraran, porque eso no era la costumbre en esa época. En este estudio incluye 77 pacientes con neumonía, vean, con sus criterios de elegibilidad, gentes que previamente estaban sanas, que tenían fiebre, dolor torácico, esputo herrumbroso, y formó dos grupos. Como ya dije, el grupo de intervención, que son los que se habían sangrado tempranamente del día 1 a 4 a partir de la aparición de la enfermedad, y el grupo control, en quienes la sangría fue tardíamente con respecto al inicio de los síntomas, es decir, de 5 días en adelante. 35% de estas personas murieron.
Y vean qué bonito. Esto también es de la publicación original. Es todo una tabla con la casuística en donde cada columna corresponde, están los pacientes, ¿sí? Cada línea es un paciente, cada renglón es un paciente, los que sangraron el primer día con respecto al inicio de la enfermedad y así sucesivamente. Están agrupados por momento de la sangría con respecto al inicio de los síntomas. Y de cada paciente puso la duración de la enfermedad y cuántas sangrías se habían hecho, y en el último renglón el promedio de cada una de estas variables. Y luego, pues, hizo la comparación entre los dos grupos. Y aquí están los resultados. El grupo experimental, 1 a 4 días, el grupo control de 5 a 9 días, aquí está la N, eran semejantes en edad, semejante en el número de sangrías, y lo más importante, la mortalidad fue mayor en quienes fueron sangrados tempranamente, 44% contra 25% los que se sangraron tardíamente. Es decir, un incremento del 76% de mortalidad por sangrarse tempranamente, cuando la hipótesis era ver si realmente tenía un beneficio en términos de mortalidad. Y con esto, él da sustento objetivo, numérico, de cuestionar si realmente era una práctica eficaz. De hecho, se sabe que a partir de entonces en muchos hospitales se dejó de practicar esta intervención. Después se va a la Pitié-Salpêtrière y allí aumenta su casuística, aumenta su tamaño de muestra y publica toda su experiencia sobre las sangrías en este libro. Y Louis era una gente atractiva para estudiantes, tenía muchos estudiantes de muchas partes, incluso tenía estudiantes de la América Mexicana, lo que ahora se llama Estados Unidos de América, tenía alumnos americanos, y uno de ellos fue este personaje Jackson, James Jackson, que era un joven que se encandila con estos métodos desarrollados por Louis, regresa a Estados Unidos, el Mass General se acababa de inaugurar, ahí trabaja, sigue el método numérico en sus investigaciones, traduce el libro de Louis y lo divulga y expande esta práctica de hacer investigación utilizando poblaciones de enfermos con el método numérico. Y vean, la medicina basada en evidencia no nace en Estados Unidos, no nace en Canadá en el siglo XX, nació en Europa, en París, en el siglo XIX. América importó el concepto de medicina basada en evidencia. William Osler, el padre de todos los internistas, William Osler decía de Louis, se refería a él como mi maestro. Entonces, resumo cuáles fueron las aportaciones de Louis como un importante agente de cambio. 1. Cuestionó las prácticas médicas arraigadas mediante el pensamiento crítico. Ya no importaba si lo decía Galeno o Hipócrates, importaba si lo demostraban los números. Derrumbó mitos, dogmas, ilusiones de más de 2000 años, como el caso de la sangría. Incorporó elementos del método científico en la investigación en la clínica. Investigación en la clínica, ya no estamos en el laboratorio. Publicó sus resultados. Sus enseñanzas trascendieron al continente americano. En resumen, fue el pionero de la epidemiología clínica y uno de los ideólogos de la medicina basada en evidencia. Termino diciendo que
Louis establece también, vean, los principios conceptuales de la epidemiología clínica, lo que aprendemos ahora en los cursos en la facultad y en las maestrías. Él, en el siglo XIX, ya abogaba por un pensamiento poblacional y probabilístico, agrupar enfermos y estudiarlos para tomar mejores decisiones. Este concepto de la comparación de grupos de enfermos, la necesidad de un grupo control, ahora nos parece lo más obvio, no lo era en esa época. El utilizar métodos numéricos, cuantitativos, métodos estandarizados en la colección y en el análisis de los datos. Los descubrimientos en medicina pueden surgir de la observación en seres humanos íntegros. No nada más tiene que ser en el laboratorio con el animal de experimentación. Agrupar datos clínicos. Y reconoce las limitaciones de sus estudios como el tamaño de muestra y la representatividad. En fin, él da los fundamentos de lo que es la metodología actual. Sin decirlo, él maneja el concepto de sesgo, de confusor, necesidad de pareamiento, efecto diferencial de grupos, o sea, la modificación de efecto, la cointervención, necesidad de tamaños grandes de muestra, equilibrar los grupos. Vean todos los legados que nos dejó Pierre Louis desde hace casi 200 años. Y terminó con estas frases sobre Pierre Louis. Pierre Louis demostró en 1836 que no teníamos tratamientos eficaces. Y gracias a él, hoy sí los tenemos. La medicina basada en evidencia. Sí, David Sackett la bautizó, pero quien la creó, quien la inventó, fue Pierre Louis.